Hace exactamente 86 años se dio en Venezuela la primera, el primer alzamiento que tiene que ver con el pueblo venezolano y con la industria petrolera. Había una dictadura, no tan fuerte como la actual, pero una dictadura muy fuerte como era la de Juan Vicente Gómez. Ese alzamiento del 14 de diciembre del 86 participaron los obreros bravos petroleros de una industria que estaba empezando. Uno de esos alzados, el hijo, hoy también está alzado contra la dictadura y la narcotiranía venezolana y es sindicalista. Aquí tenemos a Iván Freites, el hijo de uno de aquellos héroes del año 1936. Iván, bienvenido. Hola, Napoleón. Sí, es una fecha muy importante para el sector laboral venezolano, para la historia venezolana. Pasó a la historia como la primera actividad con unos trabajadores que prácticamente eran unos analfabetas y las condiciones en que estaban eran unas condiciones tan graves que hasta tomaban agua de pozo. Los salarios de los extranjeros, de los trabajadores extranjeros, estaban 50 veces por encima de los salarios de los trabajadores venezolanos. Imagínate que trabajaban en alpargatas, eh, las condiciones de seguridad no existían. Los hijos de los trabajadores extranjeros tenían escuelas, los de los venezolanos nada, o sea, que se criaran en la ignorancia. Eso llevó a esos obreros analfabetas a organizarse y aguantaron tanto que en el año 36, el 14 de diciembre del año 36, como tú lo acabas de decir, se hizo la huelga petrolera en los estados Zulia y Falcón. De allí eh, surge en Venezuela un movimiento sindical combativo. Fuerzas políticas nacieron de ese evento. 40 días que duraron que los compañeros que estuvieron en ese entonces se fueron hasta Caracas a luchar y se logró, por supuesto, no todo lo que querían, pero se logró que se escucharan a los trabajadores venezolanos, y en este caso los trabajadores petroleros. De allí deriva el nacimiento de las convenciones colectivas, no solo de los sindicatos, de los partidos políticos, las convenciones colectivas. La primera convención colectiva se firmó 10 años después. En el año 46 se firma la primera convención colectiva entre las transnacionales y los trabajadores petroleros venezolanos organizados en sus sindicatos. Las centrales sindicales nacieron a partir de ese evento del año 36. O sea que se ha demostrado a través de la historia, de los hechos socioeconómicos que han sucedido en el país, que en todo evento político los trabajadores somos los verdaderos eh, baluartes para lograr los cambios necesarios que la sociedad requiere, sobre todo en Venezuela. El país creció con el petróleo, creció con las luchas, creció con una generación de jóvenes que se conocen como la generación del 28, que llegan al poder. También con unos jóvenes que en el 58, cuando Pérez Jiménez sale del poder, pues una cuerda de jóvenes también lucharon y viene la democracia, lo que se llama la Cuarta República. Hace 86 años de eso. Hoy, 14 de diciembre, Venezuela está nuevamente atrasada, como estaba con Juan Vicente Gómez, que entró tarde al siglo XX. Nosotros estamos entrando tarde al siglo XXI, pero son destacados sindicalistas de la educación, petroleros, etcétera, quienes están en pie de lucha, que no se cansan. En Venezuela ha luchado todo el mundo y ha manifestado todo el mundo. Los venezolanos, los extranjeros, las vírgenes, los dueños de bicicleta. ¿Quién no ha manifestado durante todos estos años contra la narcotiranía? Y ahí está la narcotiranía. Hoy ustedes están anunciando una convocatoria para el pasado lunes, pero Bueno, para el próximo lunes. Pero antes quiero hacerte una pregunta, porque tú eres un tipo peligroso para el régimen
Y lo sé que es muy peligroso porque si no, no te denigrarían tanto como lo que están haciendo, diciendo que estás al servicio de Rafael Ramírez, nada menos que el hombre que te votó de PDVSA. Pero eso significa que eres peligroso. Cuanto más se metan contigo, más peligroso eres y supongo que eso debe ser un aliciente para seguir luchando. Cuéntanos, Iván, ¿cómo está la situación y cómo está la lucha antes que nos hable de esta convocatoria para el próximo lunes? Sí, mira, para aclarar lo de Ramírez, Ramírez, la última orden que dio Ramírez como presidente de PDVSA fue la orden que le emitió a la inspectora del trabajo, a la inspectora del trabajo de la ciudad de Punto Fijo para que firmara mi despido. Esa fue la última orden que dio Rafael Ramírez. Bueno, imagínate, yo apoyando, haciendo negocio con Rafael Ramírez, el que me dejó mi familia sin nada, sin seguridad social y sin nada. Mira, la situación es tan grave que hoy lo decimos en un artículo que lanzamos por allí, que retrocedimos 100 años. Estamos en condiciones similares a hace 100 años, años 20. Están regresando las transnacionales a Venezuela, pero en unas condiciones muy deplorables. Ni cuando Gómez existían esos acuerdos. Ese acuerdo que se firmó para que la Chevron regrese o reinicie sus operaciones de producción de petróleo en Venezuela, fue un descaro, algo increíble. Nadie se imaginaba que se podía aceptar. Y ahí están involucrados tres sectores. El sector de la narcotiranía, como tú bien lo acabas de decir, un sector de la oposición, lo que llaman la plataforma unitaria, y la comunidad internacional. Es la Chevron va a Venezuela sin pagar ni siquiera impuestos, ¿vale? O sea que todo el petróleo que va a sacar la Chevron lo va a vender y va a agarrar todos los reales para ellos. ¿Van a Entonces, cobrarse la deuda? sí, van a cobrarse la deuda, pero hay formas de pagarle esa deuda sin afectar a la soberanía nacional. Pero lo más lamentable es lo que me dicen los trabajadores que le dijeron la gente de Chevron, que solo sus directivos, solo su nómina ejecutiva iba a cobrar con la Chevron, va a tener salario de la Chevron. Los demás seguían cobrando con las empresas venezolanas, es decir, Petropiar, Petrocan y Petroindependiente. O sea que Chevron va a sacar el petróleo de Venezuela, pero de unos días ya traen petróleo para acá, para Estados Unidos. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Van a traer por lo menos 1 millón de barriles. Que yo sepa, yo sé que él tiene muchas habilidades, pero que yo sepa, Tarek El Aizami no es cuñero, no es encuellador, no es mecánico, no es obrero de, de barco, no es un electricista, no es nada que tenga que ver con las operaciones petroleras de producción de petróleo. Entonces Tarek El Aizami decide que los trabajadores él les va a pagar, él es el que le va a pagar a los trabajadores. Entonces todo lo que de los trabajadores va para donde Tarek El Aizami y su pandilla. O sea, Nicolás Maduro, los cubanos, porque aquí tienen mucho que ver los cubanos, el régimen cubano, y los trabajadores, en vista de todo lo que estamos anunciando. Anoche se reunió un gerente extranjero, imagínense la nacionalidad, de la Chevron, con unos trabajadores, y les anunció allí en Petropiar que les iban a dar en este diciembre un bono de $500, bono lineal, pero que ellos no iban a aceptar sindicatos. ¿No iban a aceptar qué cosa? Sindicatos, Mm. sindicatos. Entonces, la Chevron, con esto prácticamente le está declarando la guerra, no al movimiento sindical en Venezuela, porque el movimiento sindical en la práctica no existe, sino a los trabajadores que se quieren organizar, y por eso es que nosotros estamos llamando a unas asambleas donde los trabajadores sean los que decidan quiénes son sus representantes. No es Tarek El Aizami, no es la plataforma unitaria, y mucho menos es
la comunidad internacional. Pero esto que Eh, tú estás contando es el mismo modelo que tiene la tiranía cubana con los trabajadores del turismo en Cuba. Es decir, los españoles en especial y los canadienses en especial que tienen tantos hoteles allá en Cuba, no le pagan directamente a los trabajadores, pagan a el Estado cubano y el Estado cubano es quien le da en pesos, no precisamente en dólares, paga a los trabajadores cubanos una miseria. Mira, hay una diferencia abismal con lo que pasa en Cuba, con Venezuela. Primero, los recursos que dispone Venezuela. Nosotros hemos sido gente que venimos, nosotros nos tocó vivir un periodo de transición. Vivimos la parte buena de la democracia y ahorita tenemos 23 años viviendo esta parte tan lamentable en la historia del país. Nosotros sabemos lo que significa las luchas de los trabajadores para lograr todos sus beneficios y sabemos cómo luchar para que esos beneficios se restablezcan. La Chevron sabe lo que está haciendo. La Chevron tiene profesionales, una empresa de demasiado prestigio internacional, una empresa con principios, con valores, con misión, visión, todo lo que tienen las grandes empresas, la tiene la Chevron. Y no creo que la Chevron vaya a arriesgar su reputación internacional cuando nosotros salgamos a denunciarla internacionalmente, violando normas internacionales, violando la Constitución de Venezuela. Porque si la Chevron va a ofrecer a los trabajadores o les va a ofrecer a sus trabajadores allá $500, bono lineal, la Chevron no está tomando en cuenta las leyes venezolanas y los acuerdos internacionales, los convenios internacionales. ¿Qué dicen las leyes venezolanas? En su artículo 91 de la Constitución Nacional, para empezar, que es lo básico, que el salario de los trabajadores venezolanos debe ser calculado tomando como referencia el costo de la canasta básica. ¿Cuánto está la canasta básica actualmente? Por lo menos en $1,400 mensuales. ¿Qué nos indica esto? Que la Chevron, con un bono de 500, todavía le está robando al obrero, al solo obrero, le está robando $1,000 mensuales. Entonces, yo llamo robar, robar, eso es robar. Entonces, no, es inaceptable que vengan las transnacionales nuevamente al país y que los primeros afectados sean los trabajadores y que los demás entes, entes activos del país, como son las fedecámaras, ¿no?, los empresarios, esto y los otros, estén hablando de acordar salario de los trabajadores y los trabajadores no hemos dicho nada, no nos han llamado. ¿Ah? Entonces, aquí, por lo menos, el salario internacional, ya les leo aquí lo que es el salario internacional de los trabajadores petroleros. Un solo ejemplo, en Texas, aquí en Estados Unidos, $7,000 el promedio de un salario aquí en Texas. En Noruega, 7,000. En Rusia, 4,000. En Trinidad y Tobago, 3,000. En Arabia Saudita, 6,000. En Perú, en Colombia, 3,000, 3,700. En Perú, 4,500. En Ecuador, 4,000. Argentina, 3,500. Irán, 1,500. Cuba, que acabamos de hablar de Cuba. El promedio de un petrolero, $1,000. En Venezuela, menos de $1 diario. Eso es lo que quiere la Chevron. O quieren las transnacionales. No lo vamos a permitir. Entonces, igual trabajo, igual salario. Los trabajadores petroleros venezolanos estamos catalogados a nivel mundial como uno de los más calificados. Y con esto no queremos decir que los demás no, no dominan lo que nosotros dominamos, pero sí nosotros exigimos que si nosotros hacemos un trabajo tan igual como el que se hace aquí en Estados Unidos o en Europa o en la misma América Latina, nosotros debemos ser tratados de manera igualitaria. ¿Cuál es el interés de esta convocatoria del lunes? ¿En la mañana temprano y dónde? Mira, el interés, lo primero, es que el trabajador se dé cuenta de que tiene que asumir
sus responsabilidades con el país. No es lo necesario es el salario porque de ahí depende el bienestar de su familia, depende de la sociedad, la recuperación de la economía, muchas cosas. Pero lo básico aquí es el patriotismo, el tener nación. Los trabajadores tenemos que demostrarle al país que podemos unirnos, hacer las cosas como se deben hacer. Nosotros no podemos seguir tirando flechas. ¿Entiendes? Nosotros tenemos un orden constitucional que lo violan los tipos, que no lo respetan los tipos. Bueno, vamos nosotros a lograr restablecerlo. ¿Cómo lo restablecemos? Haciendo las cosas como son. Una asamblea de trabajadores tiene poder, tiene todo el poder para hacer lo que las leyes le permitan. Tienen carácter vinculante. Una asamblea te puede destituir a quien sea te lo puede destituir. En esa asamblea, si se decide destituir el comité ejecutivo, donde está Will Rangel, donde está José Boda, donde está Eugenio Olivares, donde están varios, está Iván Frey, decide destituirnos a todos nosotros en una asamblea, somos destituidos porque no tenemos legitimidad con la base. Esas asambleas, en esas asambleas se pueden decidir mediante un acta convenio cuánto es el salario que exigen los trabajadores. Y en este caso, la Chevron o cualquier transnacional o cualquier empresa, esas empresas están obligadas a sentarse con el trabajador, con el representante del trabajador, con el autorizado por esa asamblea que fue electo Todo en esa asamblea. eso se puede hacer en una democracia, pero en una narcotiranía, ¿cómo ustedes pueden exigir que Por se aplique supuesto. absolutamente nada diferente a lo que le interesa al régimen? Es decir, quedar bien con poderes extranjeros que pueden debilitarlos o que pueden tumbarlos. Exacto. Mira, la idea es que por eso hacemos referencia al año 36, la huelga del año 36. Estábamos en similares condiciones. No había democracia, no habían instituciones, todo el mundo Y se fueron agarraba. presos y los dirigentes fueron presos o tuvieron La, la, juicios de ellos. la industria petrolera tenía sus capataces, que eran los que agarraban todo, los que estaban en el gobierno de Gómez, se agarraban todo para ellos, cedían las concesiones petroleras a quin ellos les diera más dividendos. Entonces, todo eso está pasando ahorita. Ahorita, el que diga que PDVSA es del pueblo, eso es mentira. PDVSA eso es después de malandro. Eso hacen lo que les haga la gana con PDVSA. Entonces, ¿cuál es la idea, Napoleón? ¿Cuál es la idea a todos los venezolanos? Que sé que mucha gente lo ve. Organizarnos. Organizarnos en asamblea y que todos los sectores del país, todos los sectores del país entiendan que es solo organizados que vamos a lograr restablecer el orden constitucional. Mira, una asamblea de trabajadores contra las transnacionales no debe ser solo contra las transnacionales. Mira, te voy a nombrar una sola empresa y a lo mejor todo el mundo me va a caer encima. Empresas Polar. Empresas Polar. La Dinapán que le vende al pueblo, esa Dinapán, su precio está calculado en dólares. Si, si el dólar sube como subió en estos días, a cómo subió el precio del paquete de Dinapán, cuánto subió el salario del trabajador de la Polar, no lo subió. Entonces, Empresa Polar está obligada a pagar en dólares, porque sus productos los vende en dólares. Entonces, ahí es la importancia de lo que significa que nosotros restablezcamos las asambleas como poder de decisión de los trabajadores. Ahora, Eso va a el lunes, ok, te entendemos. El lunes, ¿dónde va a ser la convocatoria? Creo que es a las 8 de la mañana, ¿no? de la mañana en los portones. En los portones, es que eso siempre, toda la vida ha sido así. Desde que Pero se... tu presencia, ¿pero vas a estar en Venezuela o va a ser a través No, de... no, eso lo van a hacer los trabajadores. Yo no soy trabajador de Petropiar, ni de Petrocedeño, ni de Petroboscán, ni de, perdón, de Petroindependencia, ni de Petroboscán. Yo soy trabajador de la refinería Muay y estoy en el exilio. Soy un compañero de trabajo, Guillermo Zárraga, que es secretario de reclamo del sindicato, ya lleva 2 años
y un mes preso. Hoy está cumpliendo 2 años y un mes preso, allá está en Yare 2. Entonces, ese es el caso donde el gringo que liberaron cuando entregaron los dos sobrinos a Matthew, lo tienen involucrado en ese caso. A mí me querían involucrar en ese caso, estuviera ya metido en una cárcel. Entonces, no puedo regresar a Venezuela en esas condiciones, si no tengo mi familia separada de mí. Mi familia está en Chile, esposa, mis hijos, este, pero desde aquí nosotros lanzamos las ideas, porque nosotros que conocemos eh, cosas muy importantes para rescatar la institucionalidad democrática y sobre todo a partir del movimiento sindical de los trabajadores, tenemos que colaborar con los compañeros que están en Venezuela, que tienen muchas deficiencias y sobre todo deficiencias de sobrevivencia, no tienen comida. Mira, hay un compañero. Y hablando de sobrevivencia, Iván, ¿de qué vives? Porque sé, por ejemplo, que Carlos Ortega está pasando mucho trabajo porque no hay solidaridad. Y nadie puede decir que Carlos Ortega no cumplió con su deber, no es un hombre honesto, ¿no? No es un hombre que persiguió a ninguno porque era de un partido o de otro diferente. ¿De qué vives tú? Yo soy vigilante en una empresa aquí en Miami. Ujú. Y trabajo 6 días a la semana, descanso solo días. Hoy me tocó descansar. Hoy ¿Desde me tocó cuándo? Y cuéntame un poco de tu vida, ¿no? ¿A qué edad empiezas a trabajar como un obrero? ¿A qué edad empiezas a seguir los pasos de tu padre? ¿No? ¿Y qué querías ser de pequeño? ¿Cuál era tu sueño? Sí, tú sabes que los falconianos y la gente, todo el mundo quería trabajar en la petrolera. Yo me gradué de bachiller a los 18 años, empecé en el tecnológico Alonso Gamero, el tecnológico de Coro, y egresé del tecnológico de Coro, pero ya estando en el tecnológico, me fui a la UOBEN, presenté un examen, tenía 19 años y quedé seleccionado para hacer el curso de instrumentista de mantenimiento. Allí ingresé a la refinería de Amuay con 19 años, en el año 83. ¿Haciendo qué? Instrumentista de mantenimiento. Hoy el hijo de un trabajador petrolero, tal y como está la situación de los trabajadores petroleros en Venezuela, podría seguir tus mismos pasos, podría estudiarse, graduar, podría estudiar, graduarse y tener futuro. Yo tengo dos hijos técnicos, dos hijos abogados y otro técnico superior. Eh, Todos están trabajando fuera, no pueden ejercer No, su no, yo profesión. hablo de un obrero hoy que está en Venezuela y que tiene un hijo de 18 años, 16 años. ¿Qué futuro tiene ese? No tiene educación, no tiene formación, porque en Venezuela, a partir del momento en que Hugo Chávez ingresa con un discurso populista y un discurso engañoso, mentiroso, la educación se privatizó. El que no tenga plata no puede enviar a sus hijos a la escuela, no puede enviar a sus hijos a las universidades. Las universidades fueron prácticamente eh, saqueadas, destruidas, las universidades. ¿Y por qué hay Tú los tanta ves a gente? ellos gritando, tú los ¿Por ves qué a había ellos tanta gritando que gente? ¿Por la qué había paga. tanta, pero por qué había tanta gente tan descontenta, tan sumamente descontenta, que creyó que Chávez era una esperanza y cree aún hay que hay gente que cree que Maduro es una esperanza? ¿Cómo interpretas tú eso? Mira, lo de Chávez, a mí me llaman chavista, porque yo no me uní al paro. Yo no me uní al paro. Yo consideré que el paro no era la vía. Eh, Chávez fue una consecuencia del desorden que hubo a partir de los años 80. Cuando yo ingresé a PDVSA, yo recuerdo, hubo la devaluación aquel viernes negro de Luis Herrera Campín. Y de allí viene. Bueno, pero ese Viernes Negro no es nada comparado y además no es de Luis Herrera Camping, era que ya había una crisis en el país. Pero es la rabia que había del pueblo contra todo lo que pasaba. Imagínate, te voy a hablar del sector Pero, sindical. pero, pero hoy no En el está sector sindical, muchísimo peor los trabajadores. Ajá. sindicalistas que hasta tenían casas en el country club, vivían en la opulencia, el Banco de los Trabajadores, eh,
Eso fue un desorden. Todo esto, todo este desorden que hubo, toda esta corrupción, imagínate que los políticos, yo te lo digo porque yo los conozco y he estado metido en esto, tenían bombas de gasolina con testaferros y obligaban a que las gandolas de gasolina se las llevaran a ellos de gratis, ni siquiera se las vendieran. Entonces, todos estos desbarajustes, todas estas situaciones de, de falta de principios, de antipolítica, una política, llevó a que llegara Chávez. No fuimos los venezolanos, ¿vale? Los políticos tienen que asumir su responsabilidad ante el país. Fueron los políticos que no supieron actuar, no supieron actuar y el pueblo se descontentó. Pero estos Ahorita, son peores y dice, no pero ¿y por qué si estos pero, son peores no los pero tumban? dictadura. Imagínate, nosotros se habla de que en el 2006 ganó Rosales. Se habla que, bueno, en el 2013, para nadie es un secreto que Capriles ganó las elecciones. Estos no van a entregarle poder en elecciones. Venezuela está sometida por los cubanos. Mira, nosotros que vivimos aquí, que tenemos muchos amigos cubanos acá, nos enteramos de las cosas que hacen los cubanos en Venezuela. ¿Vale? Venezuela no es Nicolás Maduro, saquémonos eso de la cabeza, es un sistema donde está involucrado el narcotráfico, el terrorismo, la guerrilla por supuesto, los regímenes cubanos, chinos, rusos, iraní. Entonces no estamos peleando contra cualquier cosa, es un sistema muy bien formado y que tiene unos planes muy bien preestablecidos y los tipos tienen algo que nosotros no tenemos, que es tener, eh, tener que nosotros cumplamos lo que vamos a hacer. Eh, Se me fue la palabra de la cabeza, pero bueno, nosotros, Tener un plan a largo plazo, de media. no un plan inmediato, disciplinado, los tipos tienen disciplina, eso no lo tenemos nosotros. Nosotros cada quien anda por su lado. Cualquiera me ve hablando aquí como hablamos ahorita. No, es Iván Freites, ese es un ladrón, entre nosotros mismos nos autodestruimos y no buscamos una salida a la situación. Primero vamos a salir de esto y después vemos qué vamos a hacer entre nosotros. Pero no se ha podido lograr que nosotros nos disciplinemos y busquemos la salida a esta tragedia que estamos viviendo. Mira, es lamentable en Napoleón. Tú ves los videos que sacan de los, de los, de los, de los pensionados, los jubilados, están muriendo de hambre, ¿vale? En Venezuela hay un genocidio. Los crímenes de lesa humanidad continúan sucediendo en Venezuela. Y van unos tipos, se sientan en México y dicen que ellos están representando a los venezolanos. Y llegan a un acuerdo para que Maduro que le quiten las sanciones. ¿Qué es eso, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, mientras nosotros no busquemos una solución, no emerjamos y le planteemos al país soluciones concretas, soluciones realizables, que los venezolanos vean que va a ser la solución de sus casos, no la solución de un partido o de un dirigente, porque todo lo que están solucionando es su problema. El examen cuando se sienta con el presidente de la Chevron de Venezuela, se sientan a discutir qué van a recibir ellos, no qué va a recibir el obrero que está allá en Petroboscán echándole pichón ahí batallando con esos tubos para producir petróleo. Él no está hablando de ese obrero, él está hablando de ellos, ¿entiendes? Entonces, ese obrero, ese señor jubilado, esa ama de casa, tenemos que organizarla para que esa fuerza emerja. Solo los pueblos tumban tiranos, solo tumban elecciones. Eso no ha pasado nunca en ningún lado. Solo con Pinochet, pero es una dictadura de derecha. La dictadura comunista no sale así. Bueno, Iván, muy interesante todo. Espero que el lunes sea un día histórico y el renacer aún más fuerte porque sigue la lucha. Hay gente en la calle todos los días, gracias a ONG realmente valientes y talentosos los miembros nos publican
la cantidad de protestas que hay a lo largo y ancho de Venezuela, mínimo 6, 10, 15 todos los días, luchando por sus derechos, luchando por seguridad, luchando por trabajo, luchando en contra de la inflación y demás. Gracias, Iván, y suerte para este lunes entonces, ¿sí? Saludos, hermano. Gracias por Pero todo. antes de terminar, habla con los trabajadores petroleros. ¿Qué quieres decirles para finalizar? Mira, yo le hablo al trabajador y le digo, esto que nos está pasando tiene una solución y está en cada uno de nosotros. Entender que si nosotros nos quedamos en nuestras casas o nos quedamos en nuestro trabajo sin exigir, sin reclamar, esto no se va a solucionar. El trabajador tiene que entender que nosotros perdimos el país, tenemos que recuperarlo. Nosotros perdimos nuestras familias, tenemos que recuperarlas. Perdimos educación, perdimos salud, perdimos salarios. ¿Quién nos va a llevar a recuperar esto? Nosotros mismos. Tenemos que unirnos, tenemos que sincerarnos y tenemos que ir de la mano en la conquista de los derechos de los trabajadores venezolanos, de las familias venezolanas, de la conquista de la liberación de Venezuela. Tenemos que tenemos que ir a una rebelión popular, una rebelión obrera, una rebelión de los trabajadores. Un abrazo. Iván Saludos, Freites. fuerte abrazo.